Bien, hoy vamos a hablar del accidente cerebrovascular isquémico. Se llama accidente cerebrovascular isquémico a todo evento neurológico que ocurre en forma súbita, ¿ok? Es la aparición de síntomas y signos neurológicos, pero de aparición súbita, que puede tener síntomas que duran habitualmente más de 24 horas. Si estos síntomas duran menos de 24 horas, se llama ataque isquémico transitorio. O sea, por definición, el ataque isquémico transitorio es aquel cuadro que dura menos de 24 horas y después se normaliza. En cambio, aquel que dura más de 24 horas ya se considera un ACV de tipo isquémico. Este cuadro puede progresar hacia la muerte si es que no tiene un manejo adecuado. La siguiente. Ha habido mucho progreso en cuanto al manejo del accidente cerebrovascular isquémico. Hoy en día se hace la llamada terapia antitrombótica, es decir, la fibrinolisis, que es una terapia con excelentes resultados cuando se aplica en el momento oportuno, y de eso vamos a hablar posteriormente. La siguiente. Recuerden ustedes que en el cerebro existe una circulación anterior, una circulación posterior. La circulación anterior está dada por la arteria carótida interna, que termina en el cerebro bifurcándose en sus dos ramas terminales, que son la cerebral anterior y la cerebral media. Estos se juntan en la parte anterior para formar la parte anterior del polígono de Willis, y la circulación posterior, que está dada por las dos vertebrales que se juntan y forman la arteria basilar, que termina dando su rama terminal, que es la cerebral posterior, se une con la comunicante posterior y forma el polígono de Willis, que va a irrigar en realidad todo lo que es el encéfalo y el tallo cerebral. Siguiente. Esto es muy importante recordar, porque de acuerdo a esta imagen se va a ver en la tomografía el ACV isquémico. Fíjense que la mayor cantidad es ocupado por esta coloración, que es rosada, que corresponde al territorio de la arteria cerebral media. Este es el territorio de la arteria cerebral media, desde acá casi hasta el lóbulo occipital. Lo mismo del otro lado, la arteria cerebral media izquierda y derecha. La cerebral anterior irriga solamente este triángulo. Fíjense, acá hay un triángulo hasta la línea media. Este es el territorio de la arteria cerebral anterior. Y este triángulo es el territorio de la arteria cerebral posterior. Estas son las tres arterias principales que irrigan el encéfalo: cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Al centro, los ganglios basales, donde están el tálamo, el putamen, el núcleo caudado, etc., también tienen pequeñas ramas que se llaman ramas penetrantes o lentículo-estriadas, que habitualmente se originan del tronco principal de la cerebral media. Y es otro territorio, la parte central. Por tanto, si el paciente tiene un infarto, un ACV isquémico de la arteria cerebral media,
toda esta zona se vuelve hipodenso en la tomografía, toda esta zona. Y eso es típico de un infarto de la cerebral media. Lo mismo ocurre si es un infarto de la cerebral anterior, este triángulo se vuelve hipodenso. O si es un infarto de la cerebral posterior, este triángulo se vuelve hipodenso. Así es como vamos a ver las imágenes en tomografía. Siguiente. Circulación posterior, que está dada por las arterias vertebrales que pasan por los agujeros de las vértebras cervicales, se juntan y forman la arteria basilar, que va a ser parte de la circulación posterior que complementa el polígono de Willis. Siguiente. Es un garaje. Siguiente. Existen dos tipos de accidente cerebrovascular, básicamente. Uno es el isquémico y otro es el hemorrágico. A estos dos grupos hay que aumentar un tercero, que es el ACV lacunar, de laguna, lacunar. De manera que, ¿alguien tiene marcador, por si acaso, para apuntar en la pizarra? ¿Nadie? Nadie quiere ganarse puntos. Ele me quedou aí, doutor. Você tem, Débora? Vou ganhar ponto. Doutor, Ah, para que vean quién es el aplicado o la aplicada. Entonces les decía, en el ACV existen tres grandes grupos. Uno es el ACV isquémico. Dos es el ACV hemorrágico. Y tres, el ACV lacunar, así se llama, de laguna, lacunar. De estos tres tipos de ACVs, el más frecuente y con mucho es el ACV isquémico. A este le corresponde entre un 65 a 70% de los ACVs. Es alto, 70% es alto. Al hemorrágico le corresponde entre un 15 a 20%. Y el ACV lacunar le corresponde hasta un 5%. Clínicamente, sin estudios de imagen, es muy difícil poder diferenciar cuál de estos tres tipos de ACVs tiene un paciente. Es muy difícil sin estudios. Puede ser hemorrágico, puede ser isquémico o puede ser lacunar. Difícil clínicamente saber a qué grupo corresponde el paciente. Sin embargo, por frecuencia, uno debe pensar siempre en la patología más frecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están frente a un paciente con sospecha de una ACV, lo más probable es que se trate de una isquemia, porque es 70%, es alto. Segundo, una hemorragia. Y tercero, en menor porcentaje, un ACV de tipo lacunar. Por tanto, el ACV isquémico, fíjense, puede dar una isquemia cerebral transitoria, que es la que, ya les dije, dura menos de 24 horas. Ataque isquémico transitorio, AIT. En inglés es TIA. Este, por definición, dura menos de 24 horas. Es decir, es un paciente que súbitamente pierde la conciencia, queda hemipléjico y cuando despierta está afásico. Si el cuadro es súbito, sin lugar a dudas que es un problema vascular, es un accidente cerebrovascular. Si esa sintomatología desaparece en unas horas, en menos de 24 horas,
entonces estamos frente a un ataque isquémico transitorio. Es decir, después de unas horas el paciente está normal. Muchas veces en el trayecto de la casa al hospital, el paciente ya está sano, ya no está hemipléjico, no tiene afasia. A eso se llama ataque isquémico transitorio. En cambio, si ese paciente después de 24 horas persiste con la hemiplegia, persiste con la afasia, es un ataque isquémico definitivo, establecido. Sin embargo, este ataque isquémico no hay que darle poca importancia, es muy importante. Porque cuando un paciente tiene un ataque isquémico transitorio, es una muestra, es una señal de que en cualquier momento se viene el ataque definitivo. ¿Ok? Puede ser en unas horas, puede ser en días, puede ser en semanas, pero está avisando. En cualquier momento se viene el ataque definitivo que lo va a dejar hemipléjico, afásico o muerto. Por tanto, tiene una importancia enorme porque es acá donde debemos actuar para prevenir la muerte del paciente. Por tanto, y esto ha sido pregunta de examen en alguna ocasión, paciente con ACV isquémico transitorio se debe hospitalizar. Aunque ya esté normal, se debe hospitalizar. ¿Para qué? Para hacerle estudios y ver dónde está el foco del émbolo o del trombo. Puede ser el corazón, pueden ser las carótidas, pueden ser las vertebrales, hay que investigar. Y dar tratamiento antes de que se produzca la embolia definitiva. Por eso es que la conducta frente a un ataque isquémico transitorio es hospitalización e investigación. La mayoría de los hospitales no considera esta situación. Muchos pacientes llegan al hospital, ya mejoran de su sintomatología y les dan de alta. Y a las 2, 3 de la madrugada, el paciente regresa afásico, hemipléjico y fallece. Precisamente porque no se toma la prevención, porque esto es un cuadro que está avisando que se viene un ataque definitivo. ¿Okay? Segundo, pueden ser infartos cerebrales por trombos o pueden ser infartos cerebrales por émbolos. Y finalmente, lo que acá está con un porcentaje muy pequeño, el infarto lacunar. De manera que este ataque isquémico son dos los grandes grupos que van a causar la embolia. Un trombo o un émbolo. Ambos son coágulos, ¿no es cierto? Pero la diferencia está en que si la causa es un émbolo, habitualmente el problema está en el corazón. Si la causa es un émbolo, habitualmente el problema está en el corazón. Si la causa es un trombo, habitualmente está en los grandes vasos como la carótida. Y clínicamente difieren un poco el trombo del émbolo. Habitualmente el émbolo produce un cuadro súbito, realmente es súbito. Es decir, son aquellas personas que están normal como nosotros y de repente, ¡pum!, pierden la conciencia, afásicos, hemipléjicos. O sea, súbito. Ese es el émbolo. En cambio, el trombo da un cuadro un poquito más progresivo. Habitualmente son pacientes que se van a dormir por la noche, normal, y
Por la mañana despiertan con afasia y hemiplegia. O sea, algo ocurrió durante la noche que los deja con secuelas de afasia y hemiplegia. Ese habitualmente es causado por un trombo que está en la arteria carótida. Esa es la diferencia entre el trombótico y el embólico. El hemorrágico lo vamos a dejar ahí porque ese es tema de otra clase, el ACV hemorrágico. Ahora nos vamos a abocar solamente al ACV isquémico. La siguiente. Para el ACV isquémico existen factores de riesgo. ¿Ok? Existen factores de riesgo que son modificables y otros que son no modificables. Uno de los factores de riesgo es la edad. Fíjense que solo por la edad, una persona que tiene 65 años, solo por la edad, sin hablar de diabetes, hipertensión, tabaquismo, alcoholismo, etc., solo por la edad, ya tiene, si es varón, 3% de probabilidad de hacer un ACV isquémico cuando tiene 65 años. Las mujeres un poco, también 3%, solo por la edad. Si el paciente tiene 75 años, la probabilidad de una embolia cerebral es del 10% si es varón, solo por la edad, y 6% si es mujer. Si sigue aumentando los años, a los 85 años, la probabilidad de una embolia es de un 24% en los varones y un 18% en las mujeres. Y si una persona vive 90 años o más, la probabilidad de una isquemia o de una embolia es de 33% en los varones, 28% en las mujeres. Alto, ¿no es cierto? O sea que vivir hasta los 90 años significa 33% de probabilidad de un ACV isquémico. Tiene otra clase acá. Están muy nerviosos. ¿Tienen otra clase acá? Yo creo que van a tomar esa aula que estaba aquí. Siguiente imagen. Son diferentes porcentajes, lo que les decía, acá está un poquito más alto el ACV isquémico, 75-80% le dan ellos, hemorrágico 15 a 20 y lacunar 5%. Hoy en día el ACV isquémico se considera como la primera causa de discapacidad en las personas adultas. Por tanto, es una patología altamente frecuente. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un ACV no modificables? Es decir, que no podemos cambiar. Uno, ya dijimos, la edad. Porque si alguien tiene 65, no le podemos cambiar la edad. Ya tiene su riesgo de un ACV isquémico. Otro riesgo no modificable es la raza, la etnia, el sexo y, en algunos casos, el estado socioeconómico por las condiciones en las que vive una persona. Estos son los factores de riesgo no modificables. La siguiente. En cambio, los factores de riesgo modificables son, por ejemplo, la hipertensión arterial. Quiere decir que una persona que tenga hipertensión ya es un factor de riesgo para un ACV isquémico. Fíjense. De hecho, es el mayor factor de riesgo para tener un ACV isquémico, la hipertensión arterial. 40% de las isquemias están relacionadas con descontrol de la presión arterial. Es alto, 40%. Sobre todo cuando la presión arterial sistólica es mayor de 140. Y otro factor que lo hace
de riesgo es la ateroesclerosis, es decir, la formación de placas de ateroma en las carótidas o en las vertebrales. Siguiente, otro factor de riesgo modificable son el uso de anticonceptivos orales. También es otro factor para tener un ACV isquémico. Los anticonceptivos orales producen con más frecuencia fenómenos trombóticos, trombosis, más que isquemias. Trombosis del seno longitudinal superior, del seno longitudinal inferior, del seno transverso, de la tórcula, del seno sigmoides, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es relativamente frecuente las personas que usan anticonceptivos orales hacen trombosis de los senos. Y la trombosis es una patología altamente mortal y no se puede hacer casi nada. Es decir, cuando le da trombosis a una persona, tiene alta mortalidad. Primero porque es muy difícil diagnosticar una trombosis venosa, es muy difícil. A nadie se le ocurre habitualmente que sea una trombosis cuando una persona en forma súbita tiene pérdida de conciencia, alteraciones neurológicas como afasia, hemiplegia, paraplegia, etc. Se le hace una tomografía, la tomografía es normal, no hay ninguna alteración. Uno piensa que es un ACV isquémico, pero no ese es el caso, sino es una trombosis de un seno. Esto hace que se produzca un aumento de la presión intracraneal, hipertensión, 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 se enclava el paciente y termina falleciendo. Repito, la trombosis venosa es una patología altamente mortal y está muy relacionado con el uso de los anticonceptivos orales. El diagnóstico se hace habitualmente por resonancia magnética. La resonancia es la que nos da el diagnóstico o una angiografía cerebral, porque la tomografía no sirve para hacer diagnóstico de trombosis. Otro factor de riesgo modificable es la dieta. Es decir, la obesidad va de la mano con un ataque, con un ACV isquémico. El alcohol también. La diabetes es otro factor de riesgo. Siguiente. Otro factor de riesgo modificable muy importante es la patología cardíaca. Y dentro de las patologías cardíacas, la más frecuente es la fibrilación auricular. Es decir, si una persona tiene cardiopatía con fibrilación auricular, la posibilidad de que haga un ACV isquémico es muy alta. Por tanto, ese paciente debe anticoagularse. ¿Tienen trajes? Van a pasar en el aula que está al lado. ¿De qué? No, ya no hay. Aquí están todos. Pase. Van a ingresar. Además me cae bien porque estuve operando desde las 2 hasta las 6. ¿Tienes clase a las 8? ¿De qué? ¿De qué? Pero El febro. lo único que veo son ojos, nada más. Váyanse los que tienen clases. En
En oftalmo, ¿qué hay que aprender? Miopía, hipermetropía, astigmatismo, catarata, glaucoma. Todos ustedes tienen cabeza. De oftalmo también. Pero ¿qué es de hermano? Está bien, nada más. Todos van a probar de hermano, pero neuro, quién sabe. Fisiopatología. Recuerden que estos eventos vasculares, el problema principal que causan es una disminución de la perfusión cerebral. Y esta disminución de la perfusión cerebral va a llevar a isquemia, penumbra y muerte neuronal. Por lo tanto, es una patología irreversible porque produce muerte neuronal. Siguiente. Todos estos son factores de riesgo, por ejemplo, para un cuadro de aterosclerosis, el colesterol elevado, factores ambientales, diabetes, tabaquismo, factores genéticos, hipertensión arterial, vida sedentaria, quienes no hacen ejercicio, factores nutricionales, obesidad, colesterol bueno, colesterol malo, elevados, todos esos son factores de riesgo para tener un accidente cerebrovascular. Lo siguiente. La diferencia entre aterosclerosis y aterotrombosis. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento actual de un ACV isquémico? Si estamos en las primeras 3 horas de haber ocurrido el evento, en las primeras 3 horas, se puede hacer fibrinolisis. Es decir, fíjense acá, esta es una arteria, tiene un trombo en el lumen de la arteria y este trombo ocluye y no permite que pase sangre hacia ese territorio. La fibrinolisis consiste en llegar hasta este sitio y disparar un medicamento que va a disolver el coágulo. En algunos centros, y es lo ideal, se hace a través de un cateterismo. Se mete un catéter por la arteria femoral y se va navegando hasta llegar a la carótida primitiva, carótida interna, arteria cerebral media, cerebral anterior, hasta el sitio donde está el coágulo. Y ahí se dispara el RTPA y lo que hace es destruir el coágulo y nuevamente circula sangre. Es decir, esa zona que estaba sufriendo isquemia nuevamente se recupera porque recibe sangre. Adelante. En eso consiste la fibrinolisis. Pero debe ser realizado en las primeras 3 horas. Después de estas 3 horas, silencio, después de estas 3 horas, el coágulo ya está establecido, ya está formado, por lo tanto, aunque le pongamos el medicamento, no va a disolver el coágulo. De manera que ya está contraindicado después de las 3 horas, porque lo único que va a hacer ese medicamento es producir hemorragia en otras partes del cerebro. Por tanto, además de tener la isquemia, va a sangrar en otras partes y el paciente fallece. Por eso es que se contraindica la fibrinolisis después de las 3 horas. Ahora, ¿es fácil que llegue un paciente con un ACV isquémico en las primeras 3 horas a un hospital? No es fácil, nada fácil. Porque en cuanto le da al paciente, lo primero que hace la familia dice, bueno, lo llevaremos al hospital general, por ejemplo, hospital Viedma.
Llegan al hospital Viedma y los tienen 2, 3 horas, porque como no hay tomografía, entonces los mandan afuera a hacer la tomografía, esperan la placa. Y entonces pasaron las 2, 3 horas. Número 2, hospitales grandes en Cochabamba como el Hospital Viedma, la Caja Nacional, no tienen para hacer fibrinolisis. No tienen equipamiento, no tienen el medicamento, no tienen. Por lo tanto, cuando ya se dan cuenta que es un ACV isquémico, tratan de enviar a otro centro que tenga este tipo de terapia, pero ya está, pasaron las 3 horas. Por eso es muy difícil agarrar a un paciente dentro de las primeras 3 horas y en el sitio adecuado. Por ejemplo, en Cochabamba, creo que son solamente 2 centros los que hacen trombolisis o fibrinolisis, 2 clínicas privadas. El resto no hace, no tiene, no está equipado. Entonces, lo primero que uno tiene que saber, dónde llevar o transferir al paciente para que reciba el tratamiento ideal, que es la fibrinolisis. Siguiente imagen. Una vez que está hecho el diagnóstico de un ACV isquémico, procedemos a estudios. Dentro de esos estudios hay que hacer obviamente una ecocardiografía para ver dónde está la causa, si es el corazón, dónde está el émbolo. Hay que hacer Doppler de los grandes vasos carótidas vertebrales para ver si hay o no hay placas de ateroma y ser la causa de esa embolia. Incluso algunas veces hay que hacer una angiografía de los vasos cervicales e intracraneales, porque puede existir una estenosis de la arteria carótida. Miren, acá hay una estenosis. Y esta estenosis es la que crea un flujo turbulento que forma los trombos o los émbolos. Por tanto, hay que hacer estos estudios en todo paciente que se sospecha de un ACV isquémico. Ecocardiografía, Doppler, angiografía y por supuesto una tomografía. Siguiente imagen. Tomografía. Cuando un paciente está cursando un ACV isquémico, recién después de 14 horas se puede ver la isquemia mediante tomografía. Antes de las 14 horas no se ve absolutamente nada. Antes de las 14 horas no se ve nada por tomografía. O sea, la tomografía se ve normal. Por tanto, todo paciente que tenga sospecha de un ACV isquémico, en cuanto llega a la clínica o al hospital, ¿se debe hacer tomografía inmediatamente? Respuesta equivocada. Sí, se debe hacer inmediatamente, porque no sabemos clínicamente si es una isquemia, si es una hemorragia o es un lacunar. Porque si es hemorragia, lo vamos a ver inmediatamente en la tomografía. Si es isquemia, no vamos a ver nada. Así es como se hace el diagnóstico. Creo que ya les comenté, hay algunos colegas, incluso neurocirujanos, que como saben que en las primeras 14 horas no se ve en la tomografía, no les hacen tomografía de entrada. Y en una ocasión ya pasó en el hospital Viedma, el paciente llegó como a las 9 de la mañana, o más temprano, creo. Y tenía todo el cuadro clínico de un ACV. Y el colega dijo, este es un ACV isquémico, este tiene una embolia. Esperen 8 horas, a las 3 de la tarde le hacen su tomografía y ahí ustedes ya van a ver la zona de infarto. Perfecto, el interno, el residente. Hacen caso, el paciente está en emergencias, a las 3 de la tarde, yo llego a las 2 de la tarde a trabajar al Viedma, lo veo al paciente
Y le digo al residente, ¿por qué no le hicieron tomografía? Es porque el doctor indicó que no se le hiciera, que es una ACV isquémico. Ah, ok. ¿Y a qué hora le van a hacer la tomografía? A las 3, indicó el doctor. Bueno, háganle ahorita. Ambulancia, llévenlo al tomógrafo y háganle la tomografía. Lo llevan al paciente, regresa y tenía una hemorragia cerebral espantosa. ¿Cuánto tiempo se ha perdido? 6, 8 horas que podía ese paciente haber sido operado y probablemente su pronóstico hubiera sido mejor. Entonces, todo paciente que llega a emergencias con sospecha de ACV se debe hacer inmediatamente una tomografía. Esto es pregunta de examen. ¿Por qué? 1, para descartar hemorragia. Importantísimo, la hemorragia es quirúrgica. 2, para el tratamiento. Recuerden que las 3 primeras horas se puede hacer trombolisis. Pasadas las 3 horas ya no se puede hacer nada más que tratamiento sintomático. O sea, si después de 6 horas nos damos cuenta que es un ACV isquémico, ya el tratamiento es sintomático. Ya no podemos hacer el mejor tratamiento que se llama fibrinolisis. Esos son los 2 motivos fundamentales por los cuales se debe hacer una tomografía inmediatamente que se sospeche de un ACV. No sabemos cuál va a salir, isquémico, hemorrágico o lacunar. Siguiente. Fíjense, 2 tipos de infartos, trombótico, embólico. Ya hablamos, el trombótico habitualmente es un cuadro más lento, más progresivo. Habitualmente el paciente amanece con el déficit neurológico. En cambio el embólico es súbito. De un momento a otro el paciente tiene afasia, hemiplegia, paraplegia, etc. Es súbito. Bueno, no es. ¿Por qué tan temprano? La clase es a las 8, doctor. Tiene razón, adelante. Outro grupo que começou Siguiente. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente para un ACV embólico? Recuerden que el corazón es la causa principal para un émbolo, para que mande un émbolo. Todo paciente que tenga prótesis valvular mecánica, en cualquiera de las válvulas cardíacas, tricuspidea, mitral, aórtica, en cualquiera, es un alto riesgo para hacer un infarto cerebral de tipo embólico. Por eso es que todo paciente que tenga prótesis valvular cardíaca debe ser anticoagulado. 2. Estenosis mitral, pero principalmente con fibrilación auricular. Esa es la causa más frecuente de una embolia cerebral, la fibrilación auricular. En cambio, con las válvulas, uno ya sabe, ¿no es cierto? El paciente fue operado por el cirujano vascular, ya le puso la válvula, y automáticamente después de ponerle la válvula, le va a anticoagular. O sea, ahí no hay mucho que pensar, no hay que actuar mucho. En cambio, la mayoría de los pacientes con fibrilación auricular no saben que tienen este problema. Y esos son los que van a acabar haciendo una embolia cerebral. 3. Fibrilación auricular sola, sin estenosis mitral. 4. Trombo en aurícula y ventrículo izquierdo. Infartos del miocardio recientes en las últimas 4 semanas. Tabiques o segmento ventricular asinéticos. Miocardiopatías dilatadas como el Chagas. Mixomas auriculares. Endocarditis infecciosa. Todas estas son patologías que van a dar un infarto cerebral de tipo embólico. Es decir, en el corazón se forma un émbolo, migra hacia las arterias cerebrales, ocluye una rama y se produce el infarto. Siguiente.
¿Qué es lo que ocurre cuando hay un infarto en la arteria cerebral media? Esta es la imagen típica por tomografía. Fíjense, se observa una zona hipodensa, bien delimitada, porque va a respetar la cerebral anterior, va a respetar el territorio de la cerebral posterior, y también respeta los ganglios basales. Recuerden que esos tienen otro tipo de irrigación. Acá se ocluye la arteria cerebral media, que tiene este territorio que ya vimos en las primeras diapositivas. Por lo tanto, esta es una imagen típica de un accidente cerebrovascular isquémico en territorio de la arteria cerebral media. ¿Con qué otras patologías se puede confundir esta imagen? ¿Alguien puede decir? ¿Con qué? Edema. Acidente vascular hemorrágico. ¿Hemorragia? No, la hemorragia es hiperdensa. Hematoma subdural crónico. Hematoma subdural crónico puede ser por la densidad, pero recuerden que el hematoma subdural crónico es en media luna y no tiene que ver con el parénquima cerebral. Esta es una lesión de parénquima. Por la densidad tal vez sí, porque es hipodenso, pero es en semiluna y además no tiene que ver con el parénquima. Tampoco deben confundir. ¿Con qué otra cosa? ¿Un tumor? Difícil un tumor que sea así grande, hipodenso, muy difícil. No hay, casi no existe patología con la que ustedes pueden confundir. Esto es típico infarto de la arteria cerebral media. Fíjense, está bien delimitado. Respeta el territorio de la cerebral anterior, respeta el territorio de la cerebral posterior, respeta los ganglios basales y se muere el resto del parénquima irrigado por la cerebral media. Es típico. Nunca se les vaya a olvidar. Siguiente. Esto es lo que les decía hace un momento. En las primeras horas no se observa ningún cambio en la tomografía. Esta es una tomografía realizada en el paciente en las primeras horas de ocurrido el evento. Fíjense, está completamente normal. Algunas horas después, 10 a 12 horas, 8 horas después, ya se observa una pequeña zona hipodensa, pero no es muy claro, ¿no es cierto? Y recién 14 horas después se puede observar esta imagen totalmente clara de un ACV isquémico, de una embolia cerebral, 14 horas después. Antes es muy difícil poder determinar que se trata de un ACV isquémico. Sin embargo, en la fase intermedia, que es esta, existen signos indirectos de que está ocurriendo una embolia cerebral. Estos signos indirectos son, uno, el signo de la cuerda. El signo de la cuerda consiste en que la arteria cerebral media de ese lado se observa hiperdensa, a diferencia del otro lado, que no se ve porque no es una tomografía con contraste. Dos, se ve edema del lado donde está ocurriendo la embolia, edema cerebral, por lo tanto se ve borramiento de los surcos, de las fisuras de ese lado. Tercer signo indirecto, como está haciendo edema, hace efecto de masa, por lo tanto hay compresión del ventrículo de ese lado, hay desvío de la línea media y finalmente hay un borramiento de la sustancia gris, sustancia blanca. Ya no se puede definir con claridad cuál es blanco, cuál es gris. Hay un borramiento, un velamiento. Esos son los signos indirectos de que está ocurriendo una embolia cerebral. Después de 14 horas ya el evento está establecido.
Siguiente. Es la misma imagen diagramada. Aquí está la cerebral media. Produce este evento, una penumbra, isquemia y termina con muerte neuronal. Las causas más comunes son el corazón, que manda émbolos, o los trombos que se forman en las placas de ateroma en los grandes vasos, como son las carótidas y las vertebrales. Siguiente. Más imágenes, unas en fase temprana, otras donde el infarto ya está establecido. Fíjense, se ve una zona hipodensa, está totalmente establecido. Acá hay otra zona hipodensa, fíjense. La arteria cerebral media tiene dos ramas principales. O sea, la arteria cerebral media da dos ramas principales. Una superior que se va al lóbulo frontal y otra inferior que se va al lóbulo temporal. Por eso es que en algunos casos de infarto cerebral no van a lograr ver que todo el territorio de la cerebral media está hipodenso. En algunos casos solamente toma un tronco. Si es frontal, la hipodensidad se observa en esta zona. Si es temporal, la hipodensidad se observa en el lóbulo temporal. Depende qué tronco agarró ese émbolo o ese trombo. Por eso es que, si ustedes ven esta zona hipodensa, que es diferente a la que vemos clásicamente de toda la cerebral media, también es de su infarto. Pero ha tomado un solo tronco de las dos ramas de la cerebral media. Siguiente imagen. El otro grupo pequeño son las ramas penetrantes o lentículo estriadas que van a los ganglios basales y también pueden sufrir isquemia o infarto. Y eso se va a ver en una pequeña zona hipodensa al centro donde están los ganglios basales. La siguiente. Cuando se infarta la cerebral anterior, recuerden que solamente va a tomar un cono, un triángulo en la parte anterior del encéfalo. La siguiente. Cuando es un infarto de la cerebral posterior, es un cono solamente del lóbulo occipital, de la parte posterior. Siguiente. También puede existir un infarto del territorio posterior, que es el sistema vértebro-basilar, que es la parte de la circulación posterior. Este es más difícil de diagnosticar porque el paciente no va a tener datos de focalización habituales que conocemos, como afasia, hemiplegia. No tiene esa sintomatología, porque estamos hablando de la circulación posterior. Habitualmente el paciente tiene mareos, vértigo, visión doble, porque puede tomar al cuarto par craneal, al sexto par craneal, al tercer par craneal. Pérdida de la visión, porque recuerden que la circulación posterior va al lóbulo occipital, donde está el área de la visión, 17-18 de Brodmann. Puede tener otros datos más inespecíficos, como ataxia, parálisis, debilidad, etc. Pero fíjense, una persona que llega a emergencias refiriendo mareos, vértigo, visión doble, ¿alguien podrá sospechar que tiene un ACV? Difícil, ¿no es cierto? Esto habitualmente va en relación a un síndrome vestibular, a un síndrome vertiginoso. Pero a nadie se le puede ocurrir pensar que se trata de un ACV isquémico. Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de pacientes. Recuerden la regla de oro. Todo cuadro que inicie en forma súbita, piensen que es un ACV. Por tanto, si esta persona en forma súbita presenta mareo, vértigo, cefalea, visión doble, sospechen de un ACV, porque puede estar ocurriendo en la circulación posterior. Siguiente. Tratamiento. Ya dijimos en las primeras 3 horas, el
el mejor tratamiento hoy en día en todo el mundo es hacer fibrinolisis. Por tanto, todos los países deben desarrollar un sistema de reclutamiento de los pacientes, de manera que los pacientes lleguen a los hospitales en las primeras 3 horas para recibir tratamiento. Porque no es lo mismo tener a un paciente que recibe tratamiento en las primeras 3 horas y queda asintomático y sin secuelas. O sea, la hemiplegia desaparece, la afasia desaparece, si tiene visión doble desaparece. Todas las secuelas desaparecen con la fibrinolisis. En cambio, los que no entran a la fibrinolisis terminan con secuelas y a veces devastadoras, porque son secuelas de por vida. Hemiplegia, afasia, de por vida. Entonces el objetivo es reclutar a los pacientes que están con sospecha de ACV en las primeras 3 horas en un centro especializado para manejar esta patología. Una vez que pasan las 3 horas, o si el centro no está preparado para hacer fibrinolisis, el tratamiento ya es sintomático. Y en el tratamiento sintomático lo más importante es que ustedes deben darle de entrada al paciente una aspirina. Parece algo simple, ¿no? O sea, ingresa el paciente con ACV isquémico, lo primero que deben hacer es darle una tableta de aspirina como antiagregante plaquetario. También se puede dar el clopidogrel o la ticlopidina, que son también excelentes antiagregantes plaquetarios. Hoy en día se está combinando aspirina con clopidogrel o aspirina con ticlopidina, que da excelentes resultados comparados con aspirina solo. Siguiente. Ok, antes de esto, regreso al anterior. Como les decía, el objetivo del tratamiento inicial es darle un antiagregante plaquetario. Pero además hay que darle tratamiento sintomático, porque todo paciente que está cursando con ACV isquémico tiene síntomas, tiene cefalea, por lo tanto habrá que darle analgésicos. Algunos tienen náuseas, tienen vómitos, por lo tanto habrá que darle antieméticos. Algunos tienen crisis convulsivas, por tanto habrá que darle anticonvulsivantes. Algunos tienen la presión alta porque un factor de riesgo es la presión alta, por tanto habrá que disminuir la presión arterial. Algunos son diabéticos, tendrán 400 de glicemia, habrá que controlar la glicemia. Algunos tienen fiebre, habrá que controlar la fiebre. Es decir, hay que hacer un tratamiento sintomático del paciente que está haciendo una ACV isquémica. De acuerdo a los síntomas, darle tratamiento. Ahora, ¿cuál es la efectividad del tratamiento? Por ejemplo, fibrinolisis. Si un paciente con ACV isquémico entra a hacer tratamiento con fibrinolisis, el éxito del tratamiento oscila alrededor de un 95 a un 98%. El paciente que hace tratamiento sintomático, es decir, ya pasaron las 3 horas, tiene una efectividad de un 35 a un 40%. Es decir, casi seguro que este paciente va a quedar con secuelas neurológicas irreversibles. Por tanto, el tratamiento debe apuntar a las primeras 3 horas. Espero que estén escuchando y estén entendiendo. Porque el anterior semestre igual les hablaba 3 horas, 3 horas, 3 horas, y en el examen pongo el caso clínico. ¿Qué hacer en las primeras 3 horas? Cualquier cosa menos fibrinolisis. Cualquier cosa menos fibrinolisis. Y uno se cansa de decirles 3 horas fibrinolisis. Pero bueno, así es este trabajo. La siguiente. O trombolisis, exacto. Fibrinolisis o trombolisis.
En algunos pacientes debemos dar anticoagulación. Se da anticoagulación solamente en dos casos. Uno, aquel paciente que tiene una prótesis de válvula. A ese se debe dar anticoagulación. ¿Ya? Adelante. Entonces, todo paciente que tenga prótesis valvular debe ser anticoagulado. Dos, todo paciente que tenga fibrilación auricular debe ser anticoagulado. Son las dos condiciones en las cuales se debe hacer anticoagulación. Prótesis valvular y fibrilación auricular. Obviamente, al inicio la anticoagulación deberá ser con heparina. Y luego ya se pasa a warfarina o acenocumarina, que son anticoagulantes orales. Siguiente. Aquí está, este es el medicamento que se utiliza para la fibrinólisis, se llama RTPA, que es el activador del plasminógeno tisular recombinante, así se llama ese medicamento. Hay un pequeño porcentaje, fíjense, de aquellos pacientes que reciben fibrinólisis en las primeras 3 horas, de hacer una hemorragia. Fíjense, hemorragia 0.64% frente a un 6.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que reciben RTPA tienen un riesgo de hacer una hemorragia en un 6.4%. Es bajo, ¿no es cierto? 6% es bajo, pero existe el riesgo. Hace poco tiempo, como unas 3 semanas, más o menos, un colega traumatólogo, no sé si ya les comenté, de 64 años, ya jubilado, hace un ACV isquémico, como a las 11, 11:30 de la mañana. De repente queda afásico, con una hemiparesia del lado derecho. A las 11:30 lo llevan al hospital Viedma y le hacen una tomografía como a la 1 de la tarde. Le hacen tomografía. La tomografía se ve normal, porque está en las primeras horas. Y a las 2 de la tarde que yo llego y lo conozco a él, lo veo, ese es un ACV isquémico, tomografía normal, inmediatamente lo trasladamos a la clínica para iniciarle fibrinolisis, trombolisis. Le aplicamos el RTPA a dosis adecuada para él. Ese día, esa tarde, esa noche, el paciente estaba bien, empezó a recuperar el lenguaje, la fuerza muscular empezó a recuperar. Y todo el mundo contentos. Y a las 3 de la mañana llaman de la clínica, el paciente está en coma, tuvieron que intubarlo, pasarlo a terapia intensiva. ¿Qué ha pasado con ese paciente? Eso. Ha hecho una hemorragia cerebral extensa. Por eso es que el peor paciente es el médico o un familiar del médico. Es el peor paciente. Siempre ocurre lo más raro con un médico paciente. Siempre. O aquellos pacientes que son muy recomendados, ¿no? Siempre ocurre una complicación. Fíjense, 6% de posibilidad de que haga hemorragia y le ocurre a él. Y en la clínica tenemos ya varios casos de
fibrinolisis. Estamos hablando de casi unos 12, 13 pacientes con fibrinolisis. Y este es el primero que hace la hemorragia. Discurso médico, colega. Y obviamente con semejante hemorragia, el paciente falleció. Entonces, a pesar de que tiene una alta efectividad, 95 al 98%, también tiene riesgos. Muy pocos, y la familia debe saber. Creo que es la última diapositiva. Bueno, si el paciente tiene como causa una estenosis carotidia, lo que se hace es una angioplastía, se mete un stent a la carótida y se dilata esa parte que está estenosada para evitar las placas de ateroma que luego hacen embolias o infartos cerebrales. Siguiente. Finalmente, algunos pacientes todavía son sometidos a cirugía si es que tienen una placa de ateroma en la arteria carótida interna que sea la causante de los trombos o los émbolos. Lo que se hace es una endarterectomía, es decir, abrir la arteria carótida interna, retirar el coágulo y volver a cerrar, de manera que ya no exista esa estenosis que es la que crea el flujo turbulento y forman los trombos o los émbolos que hacen una isquemia cerebral. Ahí acabamos. Obviamente, si el paciente queda con secuelas, entra a otra fase que se llama rehabilitación fisioterápica. Algunos, sobre todo los pacientes jóvenes, logran recuperar un poco de sus funciones neurológicas. En cambio, los que son ya de la tercera edad, habitualmente no lo recuperan. ¿Tienen la lista por ahí?